Antes de salirme por México, había empezado nosotros un estudio sobre la Iglesia de Cristo. Había empezado nosotros un estudio sobre la Iglesia de Cristo. En la primera lección estuvimos nosotros repasando una de la historia antes de la restauración de la Iglesia. En la segunda parte estuvimos hablando del testimonio de los que estaban vivos durante la restauración de la Iglesia. En la tercera parte empezamos nosotros a repasar las creencias básicas de la Iglesia de Cristo. Repasó la primera dos. Hoy vamos a seguir con el cuarto parte de ese estudio. No sé cuántos pedazos vamos a ver hasta que terminamos las creencias básicas de la Iglesia de Cristo. Pero hoy vamos a proceder con el tercer creencia. Tal vez. Vamos de nuevo. Número 3. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el que escruta los profundos misterios de Dios, que trae a nuestra inteligencia las cosas que han pasado, que revela cosas que han de venir y que es el medio por el cual recibimos la revelación de Jesucristo. Como yo le digo cuando empezamos esta pedazo del estudio, cada una de esas creencias se encuentra en nuestro folleto que se llama Artículos de Fe y Práctica. Así usted ve unos versículos abajo que vamos a repasar, pero también tengo otros versículos que vamos a ver. Entonces, cuando están los versículos aquí, usted va a ver un dibujito en la esquina que es del sol. Si no está el sol, es que es otro versículo que agregó para nada más reforzar la idea. Entonces aquí nos dice que creemos en el Espíritu Santo. Creemos en un Espíritu que es la verdad, el Consolador, escruta los misterios de Dios. Es importante esas palabras porque indica un poquito de separación. Escruta los misterios de Dios y trae a nuestras inteligencias lo que necesitamos saber. Podemos ver esa misma definición prácticamente, podemos aplicar al Viejo Testamento en la ley a la Urim y Tumim. A la Urim y Tumim. El trabajo del Urim y Tumim tenía un trabajo parecido. Era para revelar cosas pasadas, cosas que han de venir, cosas que están en el presente. También era para dar interpretación de idiomas. Y sabemos que el Espíritu Santo también es por eso. Entonces hay una comparación entre el Espíritu Santo y el Urim y Tumim. Sabemos que cuando Cristo estaba caminando en la tierra y fue a Juan para ser bautizado, cuando él subió de la agua,
dice que descendió una paloma. Entonces tenemos un ejemplo donde el paloma es una representación del Espíritu Santo. Es importante también a pensar. Entonces, ese no es un versículo que está en el folleto, por eso no tiene el sol en la esquina. 1 Juan 5, 7 y 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan en uno. Entonces aquí Juan nos da a saber, hay tres que están siempre testificando. Y sabemos que aún cuando habla de llamamiento de ministros en el Viejo Testamento, siempre había tres. Llamamientos en el Nuevo Testamento, también hay tres. Entonces podemos ver que ese número 3 es un número muy frecuente que vamos a ver cuando Dios está trabajando. Siempre Dios dijo que Él consta toda su palabra con 2 y 3 testigos. Y el Espíritu Santo es uno de esos testigos para nosotros. Seguimos. San Mateo 3, 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de la agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y vino sobre él. Y aquí una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces venía el Espíritu, y todos los que estaban cerca le escuchaban y daban cuenta. Entonces así sabemos que hay un Espíritu Santo. Seguimos. San Juan 14, 15 a 18 y 26. Puede ver el dibujo del sol, es porque ese es uno de los pasajes en el folleto. Dice San Juan 14, 15 a 18 y luego 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos da a saber aquí el trabajo del Espíritu Santo. Va a ser enviado por medio del Padre. El trabajo del Espíritu Santo también es traer a nuestro recuerdo cualquier cosa que necesitamos recordar. Su trabajo es ser consolador, darnos consuelo. ¿Por qué? Porque la vida humana tiene tristeza. Muere alguna persona, algún familiar, hay graves tristezas. Por eso también el Espíritu Santo es para dar consolación. No solo en eso, en muchas cosas. Donde sentimos nosotros faltas, viene el Espíritu Santo para darnos consolación. Como bien dijo Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces no nos iba a dejar solos acá. Dios iba a venir por medio del Espíritu Santo para tocar nuestras vidas. Seguimos. San Juan 15, 16. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, sabemos que es el Espíritu de verdad. Cuando es el Espíritu Santo trabajando, no nos va a dar mentiras.
Pero con razón nos dice en la palabra que tenemos que probar los espíritus. Porque uno nos va a hablar la verdad, el otro nos va a hablar un engaño. Una parte quizás de la verdad, pero también una parte de mentira. Nos dice aquí que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de Jesucristo. Cuando recibimos el Espíritu Santo después del bautismo, nos va a servir de un testigo. Seguimos. San Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, es importante esas palabras, porque por general, en el Viejo Testamento, no había Espíritu Santo. No es que no existió, algunas personas lo tenían, pero era bien extraño verlo. La mayoría no lo tenían. Ellos dependían siempre del testimonio el puronítomo, cuando había llamamientos de sumos sacerdotes y cualquier cosa. Pero ahora viene el Espíritu Santo y sabemos bien, no importa dónde usted va en ese mundo, no hay el puronítomo. Ninguna iglesia lo tiene. Fue escondido por Dios, llevado al cielo, no sé dónde Dios lo tiene, pero ya no hay aquí en la tierra. Entonces Dios mandó una cosa diferente, una cosa que no está restringido por el espacio y el tiempo. El Uranitumen podía existir en Israel, pero no podía existir en otro lado. Dios nos dio el Espíritu Santo y existe en todo el mundo. Entonces, tanto los creyentes en otras partes del mundo como acá también, todos podemos ser tocados por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo hablará todo lo que oiga. Como es parte de la deidad, sabe de lo que está planeando el Padre, sabe lo que está haciendo y lo que Él oye viene a dar saber al pueblo de Dios. Por eso podemos saber el futuro. Por eso los profetas profetizaban. Dice, y hará saber las cosas que han de venir, profecía. Por eso también, por general, no tenemos el puesto de profeta, sino tenemos profecía. Cuando los mismos miembros que tiene el Espíritu Santo paran y dan visiones y sueños que Dios le ha dado. Seguimos. Moroni, capítulo 10, versículo 3 al 7. Y aquí quisiera exhortarlos a que cuando leyeras estas cosas, si Dios busca prudente que leas, recordes cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis esas cosas, y que lo meditéis en vuestro corazón. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas esas cosas. Y si pidéis con corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas, por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podéis conocer la verdad de todas las cosas. Me encanta esa promesa. Cualquier cosa donde tú tienes duda, hay una promesa por parte de Dios. Tú puedes pedir y Él lo va a revelar la verdad. A veces no queremos pedir de verdad, porque una parte de nuestra mente dice, si Dios me va a contestar, si me dice que algo es verdad, voy a tener que actuar. Y a veces preferimos estar ignorantes. Pero Dios, su trabajo es traer a luz todo cosas secretas. Por eso aún hay una pasaje en la palabra que dice que las cosas secretas que hacen los hombres van a ser anunciados desde los techos. Sabemos que es verdad.
Hoy en día cada techo tiene su antena satelital o su antena de internet y todo el mundo está sabiendo lo que los demás del mundo está haciendo. Pero Dios está en ese trabajo de revelar. Y es parte del trabajo del Espíritu Santo, revelar. Dice, y cualquier cosa que es bueno, es justo y verdadera, por lo tanto, nada que sea bueno niega a Cristo. Antes bien reconoce que Él existe. Y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe. Por lo que quisiera exhortarlos a que no neguéis el poder de Dios, porque Él obra por poder, de acuerdo con la fe a los hijos de los hombres, lo mismo hoy y mañana y para siempre. Sabemos que Dios siempre trabaja lo mismo. Es la promesa que tenemos en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y para siempre. Entonces podemos saber que la palabra siempre dice lo mismo. Dios trabaja lo mismo. Siempre está buscando para que su pueblo sabe la verdad. Seguimos. El cuarto, creencia. Nosotros creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Y que como consecuencia de la expiación de Cristo, todos los niños tienen vida en Cristo. Y asimismo cuantos están sin ley. Porque el poder de la redención viene sobre todos los que se hallan sin ley. Por consiguiente, quien no está condenado o quien no está bajo condenación no puede arrepentirse, y para los tales el bautismo no sirve nada. Importante esas palabras. Nosotros creemos que cada quien va a ser castigado nada más por sus propios pecados. ¿Por qué es importante esto? Porque en la mayoría de las iglesias hoy, si tú preguntas a ellos todavía están creyendo en el pecado original o el pecado de Adán. Ellos creen que nosotros todos estamos cargando el pecado de Adán. Por eso algunas iglesias bautizan a los niños, porque ellos creen que esos niños todavía tienen el pecado de Adán. Pero nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios, cuando Cristo murió en la cruz y fue resucitado, quitó el pecado de Adán. Dijo Pablo en el libro de Romanos que por un hombre vino el pecado y por un hombre fue quitado. Entonces, desde que Cristo resucitó, cada niño que nace inocente, no tiene nada. Cuando va creciendo, llega a cierta etapa que empieza a pecar. Ahí es cuando empieza a tener su propia culpa. No hay pecado de Adán. Esa terminó con Cristo. Es lo que quiere decir esta pasaje. También usted no va a ser castigado por lo que hacen sus parientes. Nadie puede decir que el mal que está en usted es por genética. No, es por decisión tuya, propia. Hay personas con malos padres que cambian su vida y sean buenas personas, aunque sus padres eran malos. La decisión es de uno. Eso es evidente en el mundo. Y es lo que Dios nos ha enseñado. Y como dice aquí, todos los niños tienen vida en Cristo. Quiere decir, están inocentes. Si un niño muere, está salvo. Y es inocente, no tiene pecado. La única cosa que nos queda, la única cosa que nos detiene para estar en la presencia de Dios es el pecado. Todo un niño que no tiene pecado no está detenido para estar en la presencia del Padre. Nosotros, al contrario, tenemos que arrepentir. Tenemos que dejar el error para que podamos otra vez estar en la presencia del Padre. También, como dice aquí, todo el que se halla sin ley. Y sabemos que no solo los niños chiquitos están sin ley, pero hay personas que no están cabal mentalmente. Pueden ser adultos, pero no están cabal mentalmente. Dios no va a poner cargas sobre ellos que ellos no pueden comprender por sus deficiencias. Dios es un Dios justo.
y vertedera. Y va a juzgar a todo el ser humano según su capacidad. Ni más ni menos. Leemos los versículos. El pecado de Adán. Eso es la importancia de ese pasaje, de esa creencia. Porque somos unos de las únicas iglesias, aparte de las demás restauraciones, la iglesia mormón y otros, que no creemos en el pecado original. Romanos 2, versículos 6, 12 y 13. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque todos los que sin ley pecaran, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaran, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí nos da saber en ese mundo, según nuestra capacidad, si tenemos la capacidad de leer y estudiar y saber la verdad, Dios va a tomar en cuenta y nos va a buscar según nuestras capacidades. La persona que tiene sus 5 sentidos y dice, pues, yo no quería buscar la palabra, era ateo, nunca leí la Biblia, va a ser culpable, porque tenía sus 5 sentidos y podía leer y podía estudiar. Y por esa razón es necesario que nosotros estudiemos. Romanos 5, 8 al 19. Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa reconciliación por el Hijo es lo que estoy hablando. Cuando el pecado de Adán fue quitado. Ahora, el único culpa que tenemos que cargar es lo que hemos hecho personalmente. Versículo 11, no solo eso, sino que también nos gloriemos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, cuando Adán y Eva tomó el fruto prohibido, el pecado fue aplicado a todos. 13. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado, no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Si recuerden el pasaje anterior, dijo, los que no tenían la ley que pecaran sin la ley fueran condenados. Es lo que está hablando aquí, de Adán a Moisés. No había la ley, pero aún fueron condenados los que pecaron. Dice 15, así también fue el don, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos morían, muchos más la gracia de Dios abunda para muchos. Y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Vino Él y cubrió multitudes de él. Quitó el pecado de Adán. Ahora nadie va a dar cuenta por ese error de ellos. Solo va a dar cuenta por su propio error. Y 16. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la abundancia, la gracia abundante. Y el don de la justicia reinará en vida por uno, Jesucristo.
Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación y de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Es importante las palabras usadas en ese pasaje. Dice que ese cambio que hizo Dios es un don, es un regalo. Ya que Cristo murió en la cruz y resucitó, no requiere ninguna acción de nuestra parte. Él cubrió ese pecado de Adán. No se requiere nada de su parte. Nada. El incrédulo en la calle, Dios cubrió ese pecado. El borracho, el ateo, Dios cubrió el pecado de Adán. Fue un don. Eso es donde muchas iglesias empiezan a confundir las cosas. Porque hoy en día muchas iglesias predican nada más la salvación por gracia. Y ellos predican que las obras de nosotros no tienen importancia. En ese asunto tiene ellos la verdad. En el asunto del pecado de Adán, es un don de gracia y no requiere ningún esfuerzo de su parte. En esta tienen ellos la idea apropiada. Nada más que ellos siempre creen que el pecado de Adán existe. Y ellos van aplicando esta sobre la vida de todo el ser humano. El que viene a la iglesia, se hinca y se rodea y acepta al Señor Jesucristo como su único Salvador, dice ellos que ya está salvo. No la puede perderla. Pero esa no es de acuerdo con la palabra. Porque la palabra en muchas partes dice, como ya hemos leído algunas partes, dice que cada uno va a ser juzgado por sus obras. ¿Cómo puede ser un regalo y también todavía ser juzgado por sus obras? No es de acuerdo las dos ideas. Y es el problema que ellos batallan. Porque esta gracia de que se habla del pecado de Adán. De ahí en adelante, nuestro deber es siempre revisar la vida. Si tú cometes un error, mientas, robas, o sea lo que sea, tu deber es arrepentir. ¿Qué dijo el Señor cuando mandó a sus discípulos a predicar? Dijo, vaya al mundo y predica el arrepentimiento y el bautismo, y el que cree y está bautizado será salvo. ¿Por qué predicamos arrepentimiento? Si nada más requiere que alguien viene a hincar y aceptar al Señor como su único Salvador, y ya está hecho todo. No es necesario arrepentimiento. Es una palabra absurda. Pero ellos hablan de arrepentimiento, no una vez, sino por todo el Nuevo Testamento, por toda la palabra de Dios. Eso nos indica que sí hay obras que valen. Porque arrepentir es una obra. Si las obras no valían nada, no hubiera necesidad de arrepentir. Podemos hacer lo que queremos y no hay problema. Pero sí hay obras para hacer, uno de los cuales es arrepentir. Mosías 1:107. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios, concerniendo a ellos, o que han pecado por ignorancia. Entonces, aquí nos está hablando antes de Cristo. Cualquier que pecó sin saber la voluntad de Dios, aún Dios cubrió sus errores. Tal vez, por decir así, eran buenas gentes, pero habían tenido algunos errores, porque no sabían la voluntad de Dios. Dice que Dios va a buscar apropiadamente a ellos. Todos van a tener un juicio apropiado. Nadie va al lago de fuego sin razón. Tampoco nadie va al cielo sin razón. Es una lucha, es una decisión. Moroni capítulo 8, versículo 9. He aquí vino al mundo, no para llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los sanos no necesitan de médico,
sino los que están enfermos. Por tanto, los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán les es quitada en mí, de modo que no tiene poder sobre ellos. Y la ley de la circuncisión se ha abrogado en mí. Digo el Señor, esa de circuncisión no es necesario ya más. No es una ley que tenemos que seguir. Esa fue terminado en Cristo. Pero importante sus palabras, porque aquí nos aclara lo que la Biblia habla, pero no tan claramente. Aquí nos aclara bastante fácil. Los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán, el pecado de Adán, es quitado en el Señor. Por eso creemos que el pecado de Adán no existe, porque la palabra para nosotros es clara en este asunto. Moroni 8, 25 al 26. Porque aquí todos los niños pequeñitos viven en Cristo, y también todos aquellos que estén sin ley. Porque el poder de la redención suerte efecto en todos aquellos que no tienen ley. Por tanto, el que no ha sido condenado, o sea, el que no está bajo condenación alguno, no puede arrepentirse y por tal el bautismo de nada sirve. Bien dice la palabra. No solo los niños están cubiertos, sino cualquier que no ha tenido la ley. A veces nosotros preocupamos mucho como seres humanos. Preocupamos sobre todo a aquella persona tal vez que nunca ha escuchado la palabra. Pero aquí la palabra nos da a saber, Dios tiene todo cubierto. Nuestro deber es llevar la palabra a lo mejor que podemos, pero si hay alguien que no ha escuchado la palabra y muere, Dios lo tiene cubierto. Él sabe cómo lo va a resolver. Él es un Dios justo en todo. Es un Dios justo en todo. El quinto. Nosotros creemos que mediante la expiación de Cristo, todos los hombres pueden ser salvos mediante obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, a saber, fe en Dios y en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y bautismo por inmersión para la remisión de pecados, la imposición de las manos para A, la ordenación, B, la bendición de los niños, C, la confirmación y el don del Espíritu Santo, D, sanar a los enfermos. Creemos nosotros que esta es la obra nuestra, ir cumpliendo las ordenanzas que Dios nos dejó aquí en el mundo. Fe en Dios, el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo por la inmersión para la remisión de pecados y la imposición de manos. Y es lo que predicamos en todo lugar. Este es nuestro trabajo. Dios honra tu obediencia. No sería un Dios justo si no honrara nuestra obediencia. Él honra nuestra obediencia. Eso hay que recordar. San Juan 3, 17, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios en mandar a su Hijo aquí no era para condenarnos, era para darnos una oportunidad de salvarnos. Eso debemos pensar. Si tú puedes imaginar en su mente un momento en medio del mar, hay un barco. En ese barco hay una persona que se cae en el agua. Esa persona en el agua va a morir ahogada. Pero alguien en el barco lo vea y toma una salvavidas y lo tira en el agua. Aquella salvavidas lo tira en el agua no para mostrar
al que está en el agua creyendo que él es tonto y va a morir, la salvavidas se tira para salvar la vida. No es para condenar. Así es Cristo. Él vino no para condenarnos, pero mostrar que hay una esperanza. Si queremos ser salvos, podemos. Si queremos ser salvos, podemos. Entonces solo tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Sencillamente, es lo que Dios pide a su iglesia. Me encantan esas palabras también, porque donde voy siempre escucho yo personas que dicen, nadie puede ser perfecto. Yo lo digo, ¿será que la Biblia miente? La Biblia acaba de decir, vamos adelante a la perfección. Usted, si no puede llegar a una meta, ¿por qué va a luchar? Si Dios dice, vamos adelante, quiere decir que sí podemos. Pero tenemos que esforzar, por lógico. Hay que luchar. Es difícil, no es fácil. Dice aquí hay unos pasos, los primeros pasos, por eso se llama fundamento. Por eso cuando alguien llega a la iglesia es lo que más enfocamos, porque es el primer paso en la vida de nosotros. Dice así, arrepentimiento. Es lo que Dios está hablando, dejando nuestros errores. Fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Son los pasos que tenemos que hacer al llegar a la verdad. Alemán 5, 69 al 72. Sí, y a él le corresponde y se hace necesario que muera para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres sean llevados a la presencia del Señor. Sí, y aquí esa muerte lleva efecto a la resurrección y redime a todo el género humano de la primera muerte, esa muerte espiritual. Puedes ver, la muerte espiritual es el pecado de Adán. Cuando vino Cristo, quitó esto por todos. Dice, porque hallándose separados de la presencia del Señor, por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a cosas temporales como a cosas espirituales. Pero aquí la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y le trae de vuelta a la presencia del Señor. Sí, y lleva a efecto la condición de arrepentimiento. Y aquel que se arrepienta no será talado y arrojado al fuego. Quiere decir en palabras sencillas, si Cristo no vino y murió, y más precisamente si no resucitó, nuestros buenos esfuerzos estuvieran en vano. Y lo mejor es que seamos lo más ruin que podemos ser. Pero Él vino y murió. Y aún desde el principio de tiempo estaba profetizado que Él iba a venir. Y por venir nos dio una esperanza. Sí podemos alcanzar algo mejor por Cristo mismo. Segundo Nefi 13, 12 al 17. Y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, podemos seguir a Jesús, a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre. Y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y además vino a mí la voz del Hijo diciendo, a quien se bautiza en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si siguiéis al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepentiéndoos de vuestros pecados
testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, y aquí entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel, la promesa de Dios. Si nosotros hacemos estas acciones, esas obras, podemos esperar un mundo mejor. Seguimos, Moroni 8:29. Y las primicias del arrepentimiento, cuando empezamos a pensar en cambiar, ¿cuál es el primer paso? Es el bautismo. Y el bautismo viene por fe. Quiere decir que no es al llegar a la iglesia una vez, no es suficiente para pedir bautismo. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos en qué tener fe. Tenemos que escuchar, tenemos que aprender. Por escuchar y aprender, luego podemos empezar a tener fe. Dice, y el bautismo viene por la fe, para cumplir los mandamientos. Y el cumplimiento de los mandamientos trae la remisión de los pecados. Y la remisión de los pecados trae la mansedumbre y la humildad de corazón. Y por motivo de la mansedumbre y la humildad de corazón viene la visitación del Espíritu Santo, el cual consolador lleno de esperanza y de amor perfecto, amor que perdura por la diligencia en la oración, hasta que venga el fin, cuando todos los santos mueren con Dios. Hay causa y hay efecto. Si hacemos las cosas apropiadas, esperemos buenos resultados. Es lo que dice. Pero algo que tenemos que recordar, se mantenga, dice, con la oración. Tenemos que ser constantes en la oración. Seguimos. Hechos 13, 1 al 3. Hablaba de la imposición de manos. Y nos habla por qué está la imposición de manos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Barnabé y Simeón, el que se llamaba Nier, y Lucio de Cirene, y Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Barnabé y a Saulo para la obra para las cuales los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Es el primer paso. La imposición de manos es para qué? Dar el ministerio. Dar el ministerio. Dice Moroni 3, 1 al 3. La manera en que los discípulos quieren llamar a los ancianos de la iglesia ordenar a sacerdotes y maestros. Después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les imponían las manos. Y decían, en el nombre de Jesucristo te ordeno para que seas sacerdote. O si fueras maestro, te ordeno para que seas maestro. Para predicar el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de Jesucristo. Mediante la perseverancia en la fe y en su nombre hasta el fin. Amén. Y de este modo ordenaba sacerdotes y maestros, según los dones y llamamientos de Dios a los hombres. Y los ordenaba por el poder del Espíritu Santo que había en ellos. Es uno de los trabajos de la imposición de manos. B. San Marcos 10, 13 al 16. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que las presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no lo impidéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibiere el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo sus manos sobre ellos, lo bendecía. Entonces la imposición de manos usamos por la presentación de los niños. Así siguiendo siempre el ejemplo de Jesús. También el tercer libro de Nefi, capítulo 8,
20 al 27. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó, pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominadas. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantaran. Y se levantaron del suelo y les dijo: benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora he aquí es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho esas palabras, lloró. Y la multitud dio testimonio de ello. Y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo. Y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Y habló a la multitud y les dijo: mirad a vuestros pequeñitos. Y aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo. Y vieron abrirse los cielos. Y vieron ángeles que descendían del cielo, cual si fueran en medio de fuego. Y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos. Y fueron rodeados de fuego, que los ángeles les ministraban. Y la multitud vio y oyó y dio testimonio. Y saben que su testimonio es verdadero. Porque todos ellos vieron y oyeron, cada cual por sí mismo. Y llegaban su número a unos 2.500 almas, y se componían de hombres, mujeres y niños. La presentación de niños. Otra vez podemos ver que siempre la Biblia y el libro de Mormón están de acuerdo. C. Hechos 18, 14 al 17. Dice: los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Quiere decir, al ser bautizados no recibimos el Espíritu Santo. Necesitamos la imposición de manos. Luego, Moroni 2, 1 al 3. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, al imponerles las manos, y los llamó por su nombre, diciendo: pediréis al Padre en mi nombre, y con poderosa oración. Y después que hayas hecho esto, tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos, le confieréis el Espíritu Santo. Y en mi nombre lo confieréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló esas palabras al tiempo de su primera aparición. Y la multitud no la oyó, mas los discípulos sí la oyeron. Y sobre todo aquellos a los que impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo. Quiere decir que no es cualquiera que puede hacer la imposición de manos, sino solamente los que son llamados, ministros de Dios. De San Marcos 16, 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y se beberán cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí habla de la imposición de manos por los enfermos. Me encantan esas palabras aquí. Dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. La palabra sanarán quiere decir un proceso. Sí, de vez en cuando Dios hace un milagro y uno está sanado de un solo. Pero muchas veces, cuando hacemos la oración por la imposición de manos, no es una sanidad inmediata, pero sí va a ser una sanidad. En la mañana, tal vez, mañana usted va a levantar y enfermedad ya se fue. A veces no es de un día para otro, a veces son 2 días, a veces son 3, porque Dios está probando nuestra paciencia también. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros para que sean sanados.
La oración de pecado de los justos. Aquí nos habla que debemos orar juntos. Porque la oración de muchos vale mucho. Entonces aquí los ancianos hacen la imposición de manos y oran. Pero todos nosotros también debemos estar orando. Ya por último, Mormón 4:87. Y esos señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si beberán cosas mortíferas, no los dañarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. Entonces hemos repasado hoy 3 creencias de la Iglesia de Cristo. Y usted puede saber por qué lo creemos. Ahí vamos a seguir en el próximo estudio con lo siguiente. Gracias.